Magníficas, salud, autocuidado y alimentación consciente para todas. Hola, hola, hola. Bienvenidas al podcast de las Magníficas, donde hablaremos de salud, autocuidado y alimentación consciente para todas, libre de presiones, complejos y estereotipos. Yo soy May Morón y seré tu copiloto particular en este viaje de crecimiento personal y amor propio. Un viaje que no te recomiendo recorrer en solitario. Por eso, cada semana, mis invitadas y yo te vamos a nutrir de buenas dosis de inspiración, motivación y consejos para convertirte en la reina del bienestar integral. Y además, si tienes hambre de cambio y quieres sacar todo el juguito posible, puedes unirte a la My Letter en mymoron.com, donde cada semana te llevarás una lección, aprendizaje o reflexión y algún que otro regalinchi para empezar a mejorar la relación con la comida y con tu cuerpo. Te voy a dejar los enlaces en la descripción. Y ahora sí, vamos al grano, porque hoy tengo una invitada para mí, bueno, muy referente, muy especial y que estoy encantada de tener. Ella es Odil Fernández, granadina, tiene 3 hijos, médico de familia, escritora de mogollón de libros, conferenciante de salud y de hábitos y de alimentación, pero sobre todo ella tiene una historia muy personal y que quiero que hoy, por supuesto, empecemos por su historia. Hola, Odil, muy buenas. Buenas tardes, buenos días. Un placer estar hoy contigo y con todos tus oyentes porque creo que vamos a hacer un viaje, como tú has dicho, súper interesante y súper útil. Bueno, Odil, tú tienes una historia de superación, eres superviviente de un cáncer y por eso yo creo que te dedicas a lo que te dedicas. Así que cuéntanos un poquito tu historia porque podemos ayudar y salpicar a muchísimas personas, ¿no? Y puede servirle de inspiración, ¿no? Bueno, pues yo soy de formación, soy médica de familia, granadina, como bien has dicho, y hace 14 años, cuando tenía 32 años, un día me palpé una masa en el abdomen y esa masa pues resultó ser un cáncer de ovario metastásico. Imagínate, ¿no? El cáncer de ovario con metástasis tiene un pronóstico bastante desalentador, una esperanza de vida a largo plazo pues muy limitada. Y en este caso siempre la quimioterapia se plantea como paliativa para intentar alargar la vida. En aquel momento yo tenía un niño de 3 añitos, 32 años como te he dicho, entonces mi mundo se derrumbó en ese momento porque te enfrentas a un diagnóstico muy desalentador, muy sombrío y además como médico has visto personas morir por cáncer, has visto personas sufrir con esta enfermedad y yo siempre digo que lo pasé muy mal. Me costó mucho la aceptación, bueno, mucho en tiempo, ¿no? Pero sin intensidad. Lloré muchísimo, me desesperé, y realmente tuve un proceso con muchísima ansiedad. Pero llegó un momento que dije, bueno, ya está, ¿no? Deja ya de llorar, ya no te quedan lágrimas, ya has sacado todo lo malo que había ahí y ahora aceptamos que tenemos una enfermedad grave, sí, pero todavía no me he muerto, todavía estoy aquí, ¿no? Y ahí fue cuando pensé, ¿qué puedo hacer yo no como médico? Porque en este caso el tratamiento médico lo dejé en manos del oncólogo, que en mi caso fue quimio y cirugía de ese ovario afectado. ¿Qué puedo hacer yo como persona, como enferma, para ayudar a que esos tratamientos sean más efectivos? Porque al final lo que mi oncólogo me planteaba es parar la marcha atrás lo máximo posible. Es decir, aquí el final es el que va a ser y lo que podemos hacer es retrasarlo. Yo no quería eso, yo lo que quería era sanar, que al final es lo que tenemos todos los enfermos con cáncer, ¿no? Entonces, claro, yo tenía esa idea de que yo quería hacer algo, sentía que yo tenía que ser parte del proceso, que no me podía quedar sentada en un sillón, pero que sin embargo mi oncólogo no hubo nada, ningún consejo que me diera, salvo que me dijo que no me deprimiera, porque yo creo que me vio llorar tanto que diría, no voy a hacer que caigas en depresión, que ya es lo que te falta. Pero no me ofrecieron ninguna herramienta de qué podía hacer yo para empoderarme, para ser parte activa de ese proceso. Entonces es verdad que ahí la experiencia como médico me sirvió, porque es verdad que los médicos de familia estamos acostumbrados a seguir al paciente a lo largo de su vida, lo vemos con mucha frecuencia, conocemos a su familia, conocemos a qué trabajan, cómo se sienten. Entonces, en el día a día, en la consulta, sí que yo veía cómo las emociones, el ejercicio y la alimentación influían la evolución tanto de diabetes, enfermedades cardíacas, ¿no? De muchas patologías. Y ahí pensé, quizá a mí me pasa como a mis pacientes, dependiendo del estilo de vida previo, quizá por eso he enfermado una enfermedad tan grave siendo tan joven, pero quizás si yo cambio en mi forma de comer, mi forma
de hacer ejercicio, tal, el estrés, quizá eso puede hacer que yo sane, que al final es restablecer ese desequilibrio en mi cuerpo. Claro, esa era mi teoría, mi oncólogo me dijo que no había nada que pudiera hacer. Entonces yo por mi cuenta empecé a investigar en PubMed, que es la base de publicaciones científicas que nosotros controlamos, y ahí empiezas a ver que hay muchísima información publicada sobre cáncer, ejercicio, alimentación, emociones. Y ahí es cuando me sentí súper engañada por el sistema porque dije, pero bueno, ¿por qué a mí en la facultad, en el posgrado, yo hice un posgrado de medicina preventiva y salud pública, luego en la formación hospitalaria, ¿por qué nadie me ha hablado de esto? ¿Por qué nadie me ha dicho que la alimentación influye en el cáncer, que las emociones, que el ejercicio, que el tomar o no tomar el sol, el sueño, todo esto influye? Bueno, con ese enfado inicial decidí dejar el enfado y aplicarme, llevar a la práctica todo aquello que yo iba leyendo. Entonces, a partir de ahí combiné el tratamiento de quimio con un plan que en ese momento, como no existía lo que ahora es el día de la oncología integrativa, tuve que diseñar yo en cuanto a un plan de alimentación, ejercicio, gestión emocional y tal, ¿no? De suplementación. Y bueno, pues la enfermedad desaparecieron los metástasis, todo fue maravilloso, fue súper bien, una quimio con muy poquitos efectos secundarios. Y entonces al terminar el tratamiento pensé que esto había que compartirlo, ¿no? Que lo que no se da se pierde, como dice. Y entonces ahí empecé a escribir un blog que se llamó Mi Receta Anticáncer, donde iba subiendo todo lo que aprendía, las recetas, los consejos. Y bueno, pues de ese blog vinieron luego muchos libros, charlas, talleres, y eso es lo que hace que hoy estemos aquí. Mi Ikigai, ¿no? Mi propósito a día de hoy en la vida es poder sembrar un poquito de luz y de esperanza en esas personas con cáncer y sobre todo en personas sanas que quieren cuidarse para intentar reducir el riesgo de esta enfermedad que cada día es más común, ¿no? Y bueno, esta es mi historia. Una historia de superación y además, fíjate, ¿no? Como de desahucio a de repente superviviente total y qué importante. Odil, ¿cómo empezar a tener una vida saludable? ¿Cómo sería, o dicho de otra manera, cuáles serían esos básicos, esos imprescindibles que todo el mundo debería de hacer, ¿no? Y el debería, entre comillas, porque después cada uno hace lo que quiere. Así que no solo para una vez que ya tiene la persona que el cáncer y ahí hay que hacer otras cosas, sino que yo creo que se pueden prevenir, como tú bien has dicho, muchas enfermedades y después lo que está de Dios o del, del universo pues nos llegará. Pero sí yo creo que hay muchos hábitos, muchas cosas que podríamos empezar a hacer independientemente de la edad para prevenir o para tener calidad de vida, que también el... Exacto. Pues bueno, lo principal depende, cada uno tendrá que empezar por lo que más coge, ¿no? Porque habrá gente que a lo mejor ya coma muy sano, que haga ejercicio, otros que coman fatal, otros que sean sedentarios. Pero bueno, si quieres hacemos como un pequeño recorrido de todo y luego ya cada uno cuando nos escuche pues irá viendo qué es lo que más tiene que trabajar. En cuanto a alimentación, para mí lo más importante es empezar a quitar las cosas que son imprescindibles antes de intentar incorporar determinados alimentos. Quizá vamos a empezar primero a qué debo de eliminar. Entonces, intentar eliminar el azúcar y lo ultraprocesado, ¿no? Si te das cuenta, en el carrito de la compra de la mayoría abundan los ultraprocesados y los productos frescos casi que no están presentes. Entonces, todo lo que sea bollería, pastelería, pan blanco, pasta blanca, chuches, refrescos, yogures azucarados, flanes, natillas. Al final, todo esto es alimentos ultraprocesados, sobre todo cargados de azúcar y de hidratos de absorción rápida. Intentaría empezar a reducir el consumo también de embutidos, salazones, ahumados. Eso sería lo primero que intentaría. Reduzco eso y después empiezo a incorporar pues, más fruta, más verdura, frutos secos, semillas, legumbres y que la proteína animal que tome sea de verdad. Huevo, carne, pescado, ¿no? Pero carne de verdad, pescado de verdad, que no sean nuggets, salchichas, surimi y estos sucedáneos al final que tanto tomamos, ¿no? Luego, en cuanto a hábitos, hay algo que es imprescindible y que todavía a día de hoy, con toda la información que tenemos, hay gente que sigue manteniendo este hábito y es el tabaco. Todavía hay gente que sigue fumando. Bueno, y es mucho, porque los Yo estancos... noto una cosa, yo noto, y te estoy hablando en Sevilla, que es donde yo vivo, por supuesto, ¿no?
como si después del COVID hubiera más fumadores o hubiera gente que hubiera Sí, retomado el tabaco. No sé si por esa época que tuvimos de más estrés o algo, pero yo veo, sobre todo porque las calles están llenas de colilla también, ¿no? Digo, no sé si se ha más a fumar. sí, sí, se ha visto que después del COVID, estos hábitos que, bueno, que muchas veces hay gente que el estrés lo que hace es fumar porque cree que eso va a aliviar su estrés. Hay muchos más consumidores, o sea, se ha vuelto a retomar el consumo de tabaco, pero también ha aumentado muchísimo el consumo de vapor, el vapeo este, que Sí. al final, a la larga, también es tan tóxico como el tabaco, y esto también tendríamos que tenerlo en cuenta. Entonces, ese hábito, ni tabaco ni vapeo. Intentar también reducir el alcohol al máximo. En nuestra sociedad bebemos mucho. Sí. Es verdad que sobre todo en Andalucía, que se socializa mucho, que se ve mucho en la calle, la cerveza es como parte de la cultura, ¿no? Pero eso tendríamos que intentar reducirlo al máximo y cambiarlo por otras bebidas más saludables, como podría ser infusiones, café, agua con gas, ¿no? Que serían mejores alternativas. Después, intentar movernos, hay que moverse. Podemos empezar simplemente con subir a casa las escaleras, caminar, ¿no? Cuando hoy somos muy sedentarios. Si pasamos muchas horas sentados en el trabajo, hacer pequeños shots que se habla, ¿no? De pequeños momentos que o me pongo a caminar o estoy un rato en vez de trabajando sentado, trabajo de pie. Como hemos dicho, subir escaleras, bajar escaleras, pequeños movimientos, pero lo ideal sería apostar por el entrenamiento de fuerza, intentar 3 días a la semana hacer entrenamiento de fuerza, ya sea con nuestro propio peso, ya sea con mancuernas, kettlebell, con la máquina del gimnasio y eso combinarlo con cardio, es decir, pues caminar, nadar, trotar, bicicleta, lo que nos guste. Eso sería como empezamos desde lo menos a lo más, ¿no? Luego, la importancia de tomar el sol. Le tenemos mucho miedo al sol, el sol también es imprescindible para la vida, hay que tomar el sol todos los días y si puedes estar en contacto con la naturaleza, pues estupendo. Pero es verdad que a lo mejor en las grandes ciudades eso no lo tenemos tan fácil, ¿no? Pero bueno, siempre hay parques donde podemos ir a dar un paseo, ¿no? Pero intentar, o si no los fines de semana, tener contacto con la naturaleza, tomar el sol. Cuidar la higiene del sueño también es importante. Dormir. El dormir que a veces parece que está sobrevalorado, que cada vez dormimos menos en nuestra sociedad. La media de horas de sueño de los adultos son solo 6 horas. 6 horas es muy poquito. Tendríamos que dormir entre 7 y 9 horas. Y encima nos vamos a dormir con los móviles. En las pantallas, eso interfiere también en la producción de melatonina, no va a ser un sueño reparador, ¿no? Y ya está, yo creo que le hemos dado... Ah, bueno, nos queda la parte más difícil de cambiar, que es el tema de la gestión emocional. Y eso no nos lo enseña desde que somos pequeñitos y eso quizás es de lo que más nos cuesta, ¿no? Pero también es lo que más te transforma tu vida, ¿no? Cuando tú aprendes a meditar, a equilibrar tu mente, a estar más en paz, en calma, cuando aprendes a priorizar, eso también es, bueno, es como una transformación personal y eso tú tienes mucho más experiencia que yo acompañando a la gente hacia ese cambio. Bueno, esto sería un poco el resumen de todo lo que deberíamos de hacer. Fíjate que te voy a seguir preguntando sobre el estrés y la ansiedad, que yo creo que están como, yo creo que son los grandes males de esta época que estamos viviendo, ¿no? Que vivimos un poco como en automático y vamos rápido a todos lados y desde luego estamos en todos lados menos en el presente, ¿no? Como yo digo. Es tan importante, es decir, el estrés y la ansiedad, porque yo creo que cuando llevamos una época de pico de estrés muy importante, también te puede generar ansiedad o incluso depresiones y tal, ¿no? Es decir, podemos tirar para un lado para otro. Es tan importante el gestionar todo eso, porque eso puede provocarnos enfermedades, ¿no? Claro, esto era algo que hace unos años no se hablaba y cuando alguien hablaba de esa relación a lo mejor del estrés con la enfermedad, bueno, ahí te caían piedras seguro, ¿no? Pero por suerte cada vez son más los estudios que demuestran cómo un estrés mantenido en el tiempo puede estar en el origen de enfermedades. Que no digamos que sea la causa, no sabemos, pero sí puede ser un factor importante. Cuando yo tengo un estrés crónico, no hablamos de un estrés agudo puntual, sino un estrés crónico que al final es lo que llevamos en esta vida tan loca,
actualmente. Ese estrés crónico hace que los niveles de cortisol estén altos. El cortisol es la hormona del estrés. Y ese cortisol alto inmunodeprime, nos inflama y nos hace más proclive a enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer, ¿no? Pues bien, la ciencia ha demostrado que personas con estrés crónico y con determinados rasgos de personalidad tienen más riesgo de cáncer en este caso, ¿no? Aprender a gestionar el estrés sería súper importante. El problema es lo que te digo, que yo de todos los consejos que doy, la gente siempre me dice que lo que más les cuesta es lo del estrés, porque Uf, muchas veces también les genera estrés el intentar comer bien, les genera estrés intentar hacer ejercicio. Y, y esta parte es la que creo que más tenemos que empezar a trabajar. Para mí, dentro de mi proceso de sanación, siempre lo digo, la alimentación fue muy importante, el ejercicio, pero el aprender a meditar, el aprender a frenar, fue lo que creo que a mí más me ayudó en ese proceso de sanación, ¿no? Y por eso la importancia bueno, por sobre todo al principio que te acompañen en este proceso tan, que puede ser tan sanador, pero tan difícil de recorrer ese camino. Y en cuanto a los rasgos de la personalidad, hay algo que es curioso, que se habla poco. A veces se habla poco también porque no queremos que la gente se sienta culpable, pero es que hay que contarlo, ¿no? Se han identificado diferentes rasgos de personalidad con el mayor riesgo de cáncer. Y yo cuando leía estos artículos me sentía totalmente identificada, porque yo antes de la enfermedad era así. Las personas con cáncer suelen ser personas muy perfeccionistas y quieren hacerlo todo bien, que todo esté perfecto, ¿no? Son personas que siempre intentan agradar a los demás, que nunca dicen que no, le apetezca o no le apetezca, y en su mochila van guardando sus problemas, más los problemas de los demás, la basura emocional suya, más la basura de los demás. Y eso es algo que hay que aprender a decir que no, hay que aprender a priorizarse, hay que aprender con el autocuidado, hay que aprender que hay que fluir más, que las cosas saldrán mejor o peor, pero no podemos tenerlo siempre todo controlado, siempre todo perfecto, ¿no? claro, qué importante. Yo además tengo una personalidad, yo digo que me estoy quitando, pero esa parte autoexigente y perfeccionista a mí, por ejemplo, me ha hecho mucho daño, ¿eh? Y te lo digo de corazón. Y por eso también me dedico a lo que me dedico y ayudar a muchas mujeres y tal, ¿no? Pero es verdad que la autoexigencia y el perfeccionismo como nunca tienen un tope, porque dices tú, ¿dónde está el baremo de el límite, Exacto. ¿no? Entonces, eso sí, claro, que eso genera mucha ansiedad, porque es brutal. Odil, hay una cosa también importante que antes has dicho con el tema del sol y el tema de la vitamina D, que yo creo que, bueno, más que una vitamina es una hormona. Nos hace falta vitamina D en esta sociedad que estamos viviendo, porque yo incluso creo que la mujer ahora mismo de una mediana edad que está ya en esa época climaterio, perimenopausia, menopausia, y no solo la mujer, ¿no? El resto de personas, pero hay todavía más, ¿no? Nos hace falta suplementarnos, ¿cómo sabemos si nos tenemos que suplementar? Incluso aunque tomemos el sol, pero bueno, no en todos los sitios hay ese sol, o podemos tomarlo, o nos llevamos después muchas horas en una oficina o en algún sitio donde hombre, no podemos tomarlo, en fin. Bueno, este es un tema que deberíamos de tener bastante en cuenta. Se está viendo en los últimos años que la gran parte de la población española tiene déficit de vitamina D, tiene vitamina D baja, por debajo de 20, 30 en los niveles en sangre, ¿no? La vitamina D, que al final, como tú bien decías, es más una hormona que una vitamina, es fundamental para la vida. Es como las plantas, sin sol no hay vida, nosotros sin sol no tenemos vida. El sol lo necesitamos para sintetizar vitamina D. La vitamina D la sintetizamos en la piel cuando los ultravioletas, sobre todo los B, inciden en nuestra piel. Sobre todo cuando es el sol de la mañana, que es el más rico, digamos, cuando más incide los ultravioleta B. La vitamina D regula el sistema inmunitario. Si estoy inmunodeprimido, es más probable que tenga un cáncer. Influye en la inflamación, es antiinflamatorio. Si el nivel de vitamina D está alto, hay menos inflamación, por tanto hay menos cáncer. La vitamina D también es antioxidante, ayuda a que no haya daño en nuestras células y por tanto nuestro envejecimiento sea más saludable. Y luego, por supuesto, pues es importante para nuestros huesos, que en general solamente pensamos en la vitamina D en los huesos o en los dientes, pero es que es fundamental al final para todas nuestras funciones, ¿no?
¿Y por qué tanto déficit de vitamina D? Porque seguro que los que nos estén escuchando, y sobre todo los que son andaluces, pensarán si aquí tenemos mucho sol y cada vez tenemos más sol porque cada vez llueve menos, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa en general en nuestra sociedad? Cada vez pasamos menos tiempo en el exterior. Las mañanas casi todo el mundo está trabajando en espacios cerrados. Mucha gente come incluso en el trabajo, desayuna en el trabajo. Es verdad que en Andalucía tenemos más la costumbre de salir al bar, a lo mejor por despejarnos, pero en general se hace mucho, se trabaja mucho en interior. Luego vamos al gimnasio, aunque sea a andar y andamos en la máquina del gimnasio que no nos está dando el sol, o vamos a la bicicleta al gimnasio. O sea, las extraescolares muchas veces de los niños son en espacios cerrados, el inglés, el chino, la robótica, actividades que son de interior. Entonces, si no me da el sol, no sintetizo vitamina D, aunque me lo dé a través de la ventana. Aquí estáis viendo, yo tengo una casa muy soleada y tal, sí, pero el de la ventana no me vale, tiene que ser el sol directo que incida en mi piel, ¿no? Pues esa falta de sol hace que haya más riesgo de déficit de vitamina D. Y por nosotros, aunque estamos en un país muy soleado, por nuestra latitud, en invierno, para que yo sintetizase suficiente vitamina D, tendría que tomar 2 o 3 horas de sol al día. Y eso en invierno casi que es imposible. Si piensas, sin embargo, simplemente nuestros abuelos pasaban mucho tiempo al aire libre, trabajaban en el campo, la ganadería, o sea, ellos no tenían problema de déficit de vitamina D, pero la sociedad occidental actual hace que pasemos mucho tiempo en espacios interiores. Además, la obesidad hace que sinteticemos menos vitamina D, el sedentarismo también, muchos fármacos como los antidepresivos, los ansiolíticos también, los corticoides, pueden influir en ese déficit. Y en general la población está muy polimedicada, toma muchos fármacos. Todos esos factores influyen en ese déficit global de vitamina D que tiene nuestra sociedad actualmente. Y eso nos conduce a enfermedad. Mis posibilidades de padecer cáncer son más altas cuando tengo déficit de vitamina D que cuando esta está alta. Por eso yo siempre digo que hay que tomar el sol y claro, sin fotoprotector, porque si no es lo mismo que no tomarlo. O Claro. si pues podemos necesitar una suplementación. Para saber cómo están mis niveles, pues lo ideal es que pedirle a mi médico que me los mida en sangre. Pero mira, aquí te voy a contar una cosa que es muy fuerte y muy indignante. ¿Qué está pasando en Andalucía? Todavía no, pero en algunas comunidades se está limitando la analítica de vitamina D. Para que tu médico te pida la vitamina D es casi imposible. En algunos tienen que justificar pues, que hay una osteoporosis en tratamiento, que haya cosas como muy concretas para que te pidan vitamina D. Entonces, si sabemos que los niveles de ¿No? vitamina D altos salvan vida, vamos a ver cómo los tiene la población, vamos a recomendarle sol, suplementación, pues muchas comunidades han cerrado el grifo y han dicho que no la miden más. Y la suplementación con vitamina D es barata, es segura, no tiene efectos secundarios. Y ese es el problema, como es barata y es segura, pues no gana la industria farmacéutica. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Cortar el grifo. Me interesa gente con déficit de vitamina D, gente enferma, que le pueda mandar otros fármacos que lo cronifiquen. Claro, y además eso solamente, la deficiencia tú solamente la ves si te hacen una analítica que tenga, que te mida la vitamina D, ¿no? Bueno, la deficiencia la ves realmente palpable, digamos, cuando tú ves la analítica, pero sí puedes notar los síntomas. Cuando hay un déficit de vitamina D suele haber dolores musculares, hay más fatiga, me resfrío con mucha frecuencia y entonces cuando tú ves que te resfrías demasiado, que estás muy cansado, que tienes dolores musculares sin motivo aparente, ¿no? Que te van cambiando, eso puede estar asociado a un déficit de vitamina D. Ujú. Vale, vale. Y después, en el tema de las cosillas que has dicho al principio de los básicos, el tema del descanso y el tema del sueño, porque una cosa es el descanso y otra cosa es el sueño, aunque vayan, ¿no? Es decir, Sí. o vivimos eso, que además tú lo has dicho, ¿no? Incluso entre nuestros quehaceres, las horas de trabajo, la casa, los niños, las extraescolares, metemos además ahora el deporte, el no sé cuánto, no sé qué, como que te llevas todo el día. Claro, a lo mejor el ratito ese y que además, sobre todo que en España se cena tarde, nos vamos a la cama por regla general, ¿no? Nos vamos tarde y Sí, tal. sí, sí. Entonces, ese sueño, y si además nos vamos con las pantallas, eh, ¿cuál sería el ideal del sueño? Es lo que te quiero decir, porque si nosotros, Sí, creo que además esto está conectado con lo de la vitamina D, si nosotros no tenemos vitamina D, también nos va a costar más trabajo también el claro, descanso luego, ¿no? claro. Bueno,
para que yo produzca, o sea, para que a mí me entre el sueño, tengo que producir una hormona que se llama melatonina, ¿no? Esa es inductora del sueño, pero no solamente es la que nos hace dormir, sino que además es antioxidante, antiinflamatoria y se relaciona con el envejecimiento, ¿no? En la clínica anti-aging, una de las cosas que recomiendan para el desmadre de la arruga es tomar melatonina, porque la melatonina es la hormona rejuvenecedora, ¿no? Entonces, si yo no produzco melatonina, voy a dormir menos y voy a tener un sueño más ligero. Para que yo produzca melatonina es importante tomar el sol durante el día. La melatonina se produce a través de la serotonina y es necesario que durante el día yo haya tomado sol. Si me expongo un poco al sol, si estoy en espacios cerrados, con luz artificial, luego voy a producir menos melatonina. Además, las pantallas, la luz de las pantallas influye de manera negativa en la producción de melatonina. Entonces, entre que paso poco espacio al aire libre, que me voy a la cama con el móvil, que me acuesto además tarde, voy a producir menos melatonina y luego voy a tener un descanso menos profundo, luego al día siguiente me va a doler la cabeza, voy a tener peor humor y esto al final es un círculo que hace que envejezcamos más prematuramente, que tengamos más arrugas, pero sobre todo más riesgo de cáncer. Entonces, para hacerlo bien, lo ideal sería durante el día tomo el sol, luego la cena temprana, es importante una cena temprana para que me da tiempo a hacer la digestión y luego no tenga una digestión pesada que influya en el sueño. Irme a dormir temprano, no más tarde de las 11 de la noche sería lo ideal para así tener un descanso de 7 o 9 horas. Y el problema es que como tenemos tantas tareas, tenemos tantas cargas, que mucha gente se acuesta muy tarde y luego se levanta temprano para que le dé tiempo a seguir haciendo tareas. No desconectamos, es que hay gente que duerme 5 o 6 horas y no llega a tener un sueño reparador y al final tiene al día siguiente dolores de cabeza, fatiga, poca energía, niebla mental y esto es un círculo que es difícil de romper. Luego además hay gente que como no duerme por la noche echa una siesta larga. Esa siesta, claro, luego no voy a tener tampoco sueño y entonces nunca termino de tener una buena rutina, buena higiene del sueño, que es tan importante no solo para la persona con cáncer, sino para cualquier persona. Vale. Y después, mira, una cosa importante, bueno, el ejercicio físico no es solo suficiente. Digo ya una vez que tú dices, venga, sedentarismo, o no sé cuántas horas sentada, tal. Yo que tengo, yo Sí. soy hiperactiva, entonces yo me muevo mucho, yo no tengo ese problema, ya hago mucho. Pero y además soy en mi casa eso sí fue uno de los valores que nos inculcó. Mi padre era muy deportista, ¿no? Y además era deportista profesional. Pero Odil, en el tema del deporte y del ejercicio físico, que parece como que hay que ir a un gimnasio y que la gente está como, oh, yo es que no, hoy qué rollo, meterme en un gimnasio y a lo mejor estas personas que yo muchas veces acompaño que tienen peso, a mí me da vergüenza el gimnasio porque ahí la gente es otro rollo y me da corte ponerme en malla, hay de todo, ¿no? ¿Cómo empezar a hacer deporte? Porque no basta solo con andar, ¿no? Es decir, Claro. andar no solo o no es suficiente, como yo te digo, ¿no? Es decir, necesitamos meter ejercicio de fuerza, independientemente de la edad, ¿no? Sí. ¿Cómo empezamos? Bueno, es verdad que hay gente que a lo mejor en el gimnasio, sobre todo cuando ve ahí cuerpos espléndidos, yo qué sé, gente muy joven, te puede dar cosas y sobre todo si no sabes, ¿no? O sea, si no sabes la rutina de entrenamiento. Entonces yo creo que algo que está muy bien a día de hoy y que cada vez es más asequible es apuntarnos a lo mejor a un centro de entrenamiento personal, que son grupos a lo mejor entre 4 o 6 personas y ya cada vez los precios son más asequibles, incluso también hay grupos que entrenan en los parques que aún es más asequible, para que un poco nos vayan guiando y vayamos soltándonos. Y es verdad que el tipo de, a lo mejor, de clientela que va a estos sitios, a lo mejor no es tan fitness, tan jovencita, no sé qué, y entonces nos podamos sentir más acompañados. Yo lo que siempre recomiendo es empezar guiado, o sea que si empiezas por tu cuenta, haces sentadillas, hacer determinado ejercicio y no lo haces bien, te puedes lesionar y entonces ya sí que no hay una adherencia al tratamiento. Entonces, a lo mejor es verdad que es un poco más caro, pero al final son prioridades, ¿no? A lo mejor si me quito de ir a la peluquería todas las semanas, me lo quito de la cerveza, lo puedo dedicar a esto, ¿no? Porque al final invertir en salud es el dinero mejor invertido, ¿no? Y con 3 días, cuando has dicho tú antes al principio, cuando hemos hablado de los básicos, ¿sería suficiente? Es decir, si tú andas, tienes una vida Sí, activa. con 3 días es suficiente. Vale, Se, vale. se recomiendan 3 sesiones a la semana.
sea que, y luego lo demás, pues complementar con caminar, puede ser también bailar, bici, no sé, cada uno luego el que le guste y que mantenga en el tiempo. También podemos ir cambiando, yo soy muy cambiante. Yo lo mismo hago CrossFit, que me apunto a natación, que me apunto a rugby. Cada uno va probando y al final es con lo que te sientas más cómodo, pero lo importante es el movimiento y que haya fuerza. Y una cosita que yo te escucho eso mucho en el tema del orden de los alimentos. Es decir, cuando nosotros Sí. comemos, eh, sobre todo no sé si hay una comida más importante que otra, que yo me imagino, porque aquí hay mucha controversia y ahora entre que se habla mucho que si de los ayunos, que si del número de comida, ¿no? Y yo creo que cuanto más normas haya en la comida, más desconexión también hay con nuestras señales realmente de hambre, de saciedad y yo lo que creo que hay que escuchar más al cuerpo, por lo menos también desde la manera como yo lo trabajo, ¿no? Y deberíamos de volver a, oye, no, escúchate tú y no todos los días tampoco son iguales ni tu energía es la misma, ¿no? Pero es importante eso, las comidas, es decir, no es lo mismo el desayuno que la cena o el almuerzo, ¿no? Del mediodía y sobre todo el orden en la ingesta, es decir, si nosotros empezamos por la proteína o por lo verde o todo mezcladito. Vale, sí, eso también sería importante. Se está viendo que el orden de los alimentos influye mucho, sobre todo en diabéticos, en personas con cáncer, para intentar regular los picos de azúcar. Los picos de azúcar y de insulina influyen también en los riesgos de enfermedades metabólicas a corto y a largo plazo. Entonces, se ha visto que cuando, sobre todo personas diabéticas, comen, aunque sea la misma comida que otra, pero en un orden determinado, hay menor pico de glucosa, menor pico de insulina y por tanto menos inflamación, ¿no? Y este orden que ahora está tan de moda, en verdad, serían nuestras abuelas, el orden que ya nuestras abuelas utilizaban para, bueno, nuestras abuelas, nuestros abuelos, en nuestra cultura mediterránea, porque en este orden ideal sería primero comer algo de fibra, priorizando vegetal. Entonces, ensalada, gazpacho, sería una buena forma de empezar, si no con alguna grasa saludable como en Andalucía siempre se ha hecho con la aceituna aliñada, algún encurtido, ¿no? O unos frutos secos. Pero lo ideal como algo de fibra, es decir, ensalada. Después, un plato principal donde no solamente haya hidratos, sino que haya hidratos, los hidratos sean un cuarto del plato, acompañado siempre de grasa y proteína en abundancia y de calidad. Pensando que podría ser grasa y proteína de calidad, pues aceite de oliva, aguacate, aceituna, frutos secos, yogur griego, proteína, huevo, carne, pescado, pero hemos dicho de verdad, ¿no? O legumbre. Y que ese plato principal pues no fuera solamente macarrones o solo fuera pasta o solo fuese pan, sino que el pan, la pasta, el arroz solo fuesen un cuarto del plato. Entonces yo tomo primero la fibra, algo de ensalada, luego un plato principal, pues con un poco de todo, pero donde predomine grasa y proteína de calidad. Y lo ideal sería dejar para el final los azúcares. ¿Qué serían los azúcares? Pues la fruta, o si un día me voy a tomar un dulce, lo dejase al final, porque al final la fruta, aunque es súper saludable, tiene muchos azúcares que podrían producir ese pico. Entonces sería de primero ensalada, después un plato principal donde no solo haya hidratos, ¿no? Sino que hay grasa, proteína de calidad y de postre la fruta. Y así comíamos en el Mediterráneo, siempre ha sido así. Y Y ahora por tienes eso, la comida completa, ¿no? Que tendría claro, tendríamos una comida súper completa que es parte de nuestra cultura. ¿Y por qué esa comida se comía en la cuenca mediterránea de esa manera y no de otra? Y nuestras abuelas, nuestros antepasados no tenían que hacer ningún estudio, no tenía que venir PubMed a decirle, hemos publicado un estudio en el que el orden de los alimentos, pues es porque si yo como en este orden, evito los picos de glucosa y de insulina, como he dicho. Cuando yo no hago picos, yo después de comer voy a tener más energía, más vitalidad, voy a estar más concentrado. Si se tenían que ir a trabajar y comía alimentos o platos que le produjesen un pico, después les daba sueño y no podían rendir, ya está. Entonces, cuando se come en este orden, voy a tener más energía, más vitalidad, voy a rendir más y no voy a necesitar una siesta de 3 horas para recuperarme de aquello que he comido. Entonces, ese es el orden, es un poco de coherencia y de sentido común, ¿no? Y una cosilla que estás hablando, cuando hablamos de los picos de insulina que se escuchara tanto y de los picos de glucosa Mm. y de nivelar ese nivel de glucosa en sangre y tal, ¿tú puedes explicar un poquito? Que yo eso te escucho muchas veces, lo explican muy bien para todas esas personas que no sepan mucho sobre la insulina y la glucosa y por qué suben esos picos y por qué bajan tan rápido, ¿no?
Sí, cuando yo como un alimento, que se llama de alta carga glucémica, es decir, cuando tomo un alimento que tiene la capacidad de elevar los niveles de azúcar en sangre, el cuerpo tiene que compensarlo. El cuerpo sabe que esos picos de azúcar son dañinos. Entonces lo que hace nuestro páncreas es producir una hormona que baja esos picos que se llama insulina. La insulina lo que va a hacer es que cuando se elevan los niveles de azúcar en sangre, la coge y la guarda. La tiene que guardar en algún sitio para que yo no me vea afectado. Entonces la guarda en el hígado, la guarda en el músculo, pero ahí cabe muy poquita cantidad. O sea, en el hígado cabe un poquito de azúcar, en el músculo, dependiendo de cómo estemos de fuertes, cabe más o menos. Pero si no tiene dónde guardarlo, lo guarda en el tercer almacén, que es infinito, que es en la grasa. Cuanto más azúcar coma, más grasa tendré. La grasa es inflamatoria, la insulina es inflamatoria y hemos dicho que la inflamación nos conduce a enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer yo? Comer alimentos de baja carga glucémica, es decir, alimentos que no tengan esa facilidad para producir picos de glucosa, picos de insulina. Los alimentos de baja carga glucémica son todos los vegetales, las verduras, son los frutos secos, las semillas, el huevo, la carne, el pescado. ¿Cuáles son los alimentos que producen pico de azúcar? Pues el azúcar, la bollería, la pastelería, los refrescos, los zumos, todos los alimentos azucarados y al final la mayoría de los ultraprocesados, ¿no? Entonces, si yo evito ultraprocesados, que es lo que decíamos al principio, de quitarlos de encima, y además incorporo alimentos de baja carga glucémica, los niveles de azúcar e insulina en sangre van a estar estables, no voy a tener picos y a la larga voy a tener menos salud y a corto plazo pues voy a tener más energía, más vitalidad. Y entonces, bueno, pues un poco de eso se trata. Y hay una cosa importante, cuando has dicho, yo, bueno, ahora porque se tiene más información, pero todavía se sigue viendo, y yo ahora muchas veces por la zona que yo vivo cerca de Triana y todo, yo veo a los niños que hay muchos coles y digo, Dios mío, tan temprano, y van con el batido de, o los zumitos estos chiquititos, ¿no? De Tetabrí, tan pequeñinos, los niños que van hasta en el carrito, con la Oye, galleta o con la... Eso es mortal. Entonces, vamos, mortal, me refiero que es un horror, ¿no? Es decir, sí, sí, levantar sí, sí, al sí. niño. Bueno, es mortal directamente. A largo plazo eso es mortal, ya. Es que los niños son los que peor están comiendo. Es que toman mucho zumo, muchos batidos, mucho ultraprocesado, azucarado y además son sedentarios. Ya cada vez juegan menos en la calle, pasan más tiempo con las pantallas y esto es realmente un desastre. ¿Cómo debería de ser, hablando de desayuno, porque es la primera comida del día, da igual que sea a las 8 de la mañana, que sea a las 12, ¿no? ¿Cómo debería ser ese desayuno, ¿no? Para que nos diera esa energía, para que mantuviéramos esos niveles de glucosa en sangre y no tuviéramos esos picos de al rato estar estoy enmayado otra vez, ¿no? Sí. Bueno, lo ideal sería primero hacer un ayuno, un descanso nocturno, dejáramos nuestro intestino descansar de 12 a 16 horas, ¿no? Y cuando ya voy a romper el ayuno diurno por la mañana, que por eso se llama desayuno, cuando rompo el ayuno, pues se está viendo que debería ser salado. En vez de desayuno dulce, que ya voy a empezar con el pico desde por la mañana, y eso va a hacer que durante el día tenga menos energía, más dificultad para concentrarme y tal, pues lo que vamos a hacer es un desayuno salado, que en nuestra sociedad nos parece raro porque la leche con galletas es parte de nuestra cultura, los cereales. Esos serían los desayunos dulces que no nos interesan. Y un desayuno salado puede ser los restos de las cenas del día anterior. Puede ser unos huevos revueltos, una tortilla, o si queremos pan, un pan integral, pero que le ponga en vez de mantequilla y mermelada, pues le pongo aguacate, le puedo poner aceite de oliva, tomate, melva, huevo. Ese sería ese desayuno. O si quiero yogur, pues un yogur natural con frutas, semillas, frutos secos, ¿no? Ujú. Cambiar ese desayuno también nos puede ayudar mucho y los niños españoles, este desayuno que estamos hablando, ni lo huelen, ¿no? Y después otra cosita, Odil, el tema, como de importante, ¿no? El tema de la, que ahora se habla tanto, ¿no? Del eje intestino, cerebro, la microbiota y de la... Hay quien critica mucho las dietas antiinflamatorias, hay quien está hablando todo el tiempo de la... Ujú. eh, el tema de la microbiota, ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo podemos cuidarla? Bueno, cuidar nuestra microbiota es súper importante porque al final nuestro sistema inmunitario está ahí. Si mi microbiota, si las bacterias que predominan en mi intestino son las saludables,
voy a absorber mejor los nutrientes de los alimentos, va a haber menos absorción de tóxicos, va a haber un sistema inmune más fuerte, más equilibrado y también influye en la producción de hormonas. Entonces voy a dormir mejor, voy a pensar mejor si tengo una microbiota saludable. Entonces, para una microbiota saludable, al final siempre lo mismo, son los buenos siempre son los mismos. Comer más vegetales, más fruta, más alimentos naturales, quitar ultraprocesados, quitar sobre todo el exceso de carne, de embutido que no tienen fibra. Y después podemos añadir alimentos probióticos, como puede ser el yogur, el kéfir, la kombucha, el chucrú, la aceituna aliñada, los pepinillos en vinagre, el miso, el tempe, el kimchi. Añadir fermentados también mejora esa microbiota. Estupendo. Y Odil, para ir terminando, a todas esas personas que nos están escuchando, cinco consejos que tú le dirías, mira, si no tienes ni idea, si tienes uno, da igual, cada uno, cinco cositas que se lleven y diga tú, mira, esto sí o sí, eso es importante para tener calidad de vida, para prevenir enfermedades y si ya estás enfermo, por lo menos para llevarla lo mejor que Ah, puedas y a ver, es difícil 5, ¿eh? Pero bueno, 5. La más importante, cinco, si se quiere 17, sí, pero sí, sí, pero más o menos en general, importante, no fumar. Tenemos que ser conscientes que el tabaco nos mata. O sea, hay que dejar de fumar. Si no somos capaces, hay que buscar ayuda. Pero eso es súper importante, el tabaco. El moverse, hay que moverse. ¿Qué tiene que ser obligatorio? Incluso ponernos una alarma si pasamos muchas horas sentados, de vez en cuando movernos. Yo te digo, a lo mejor no tienes que correr una maratón, no tienes que hacer un triatlón, pero sí hay que ser activo y no vale con la hora del gimnasio, sino que hay que intentar pues, movernos todo lo que podamos, caminar lo que podamos, subir escaleras, como decíamos. Entonces, el tener consciente de la importancia del movimiento, ¿no? El tabaco, el movimiento, el quitar el azúcar. Para mí es fundamental empezar a quitar los ultraprocesados, los refrescos, las bebidas energéticas, ¿no? Y los zumos que antes comentábamos. Quitar azúcar, más movimiento, no fumar, buscar todos los días, aunque sea 20 minutitos para sentarnos al sol, aunque sea tomarte en la terraza un café al sol, si puede ser por la mañana, eso es un consejo de vida que puede salvar vidas. Y luego algo que es importante y que no lo hacemos es dejar los móviles fuera de la habitación. Yo ya últimamente es algo que estoy intentando llevar a rajatabla porque es que el tema de los móviles, vamos con ello a todos sitios. Yo soy la primera que siempre lo digo y por la noche estoy intentando que se quede fuera. Y por último, un consejo que yo siempre doy para, sobre todo para quien nunca ha meditado, no ha hecho mindfulness y tal, es dedicar todos los días 10 minutos a estar contigo a ti mismo. Sin el móvil, sin los niños, sin la no sé qué, no sé cuánto, ni la lavadora. 10 minutos yo conmigo mismo, aunque no sepa meditar, nunca lo haya hecho, por lo menos 10 minutitos tranquilo, relajado, en los que me plantee cómo me ha ido el día, qué estoy haciendo con mi vida, dónde voy, cómo me siento, que me escuche, que me dedique aunque sea 10 minutos de autocuidado, de autoescucha cada día. Eso también es una forma de empezar con la meditación, ¿no? Y eso sería, bueno, un poco ese resumen. Pero qué importante porque fíjate que en casi todas las preguntas que hacemos relacionadas con la salud, con la calidad de vida, una alimentación saludable que es vital y yo creo que dentro de un contexto todo vale, que porque tú un día te tomes algo de Sí, esas cosas que llamamos, sí, que son momentos sí, no es puntuales. saludable, si se No va lo a pasa pasar nada, nada, porque yo creo que ahí también es donde está el problema muchas veces, ¿no? Que cuando nos prohibimos, te apetece más y entonces nos metemos en ese bucle. mucho más. Y además tú lo has dicho, es sentido común y yo creo que hay una palabra que es responsabilidad, de decir, oye, si tú quieres llegar a calidad de vida, prevenir enfermedades, por lo menos lo que esté en tu mano, ¿no? Pues la alimentación es fundamental, el Sí, ejercicio físico, ya no solo el movimiento de activo de andar y mantenerte una vida activa, sino ejercicio de fuerza, la claro, vitamina C importantísima, ¿vale? Ese ratito al sol o suplementarte, que es algo que se puede comprar en cualquier sitio y es algo que no es caro, ¿no? El sí. descanso y para producir la melatonina. ¿Qué más hemos dicho? Ah, el empezar siempre con lo verde que te quiero verde. Sí, el intentar La empezar grasa en verde. saludable, y la grasa saludable, que es fundamental, y la proteína de calidad, por supuesto.
cuidar esa microbiota que es donde se produce la serotonina y, bueno, y nuestro sistema inmunológico depende de ella, por supuesto. Y para todos aquellos fumadores, plantearos, por Dios, primero porque es una pasta que te flipas en colores, que muchas veces decimos, no tengo dinero para comprarme un pan de masa madre, ¿no? Pero, Sí, pero sí para gastarme no sé cuánto vale un paquete de tabaco, ya ves. Es que al claro. final lo de las prioridades. Y sobre todo yo creo, mira, y este es un aviso a las madres que nos escuchan también, que a mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, si yo la galleta la tengo para los niños y no sé cuánto. Si tú no lo quieres para ti, tampoco lo quieres para tus hijos. Entonces, ya Claro, afuera tendrán cumpleaños, tendrán mil historias, ya ves. por Que van fuera a comer galletas y dulces. no se le puede prohibir y ya está, ¿no? Y como además la comida es algo muy cultural y al final, y más ahora, bueno, que hay fines de semana, fiestas, navidades y tantos eventos, como yo digo, pues Ya, tenemos también que saber elegir de cuándo salimos y cuándo entramos, incluso en la vida social, no se trata de no hacerla, sino de hacer buenas elecciones. Y el exacto. alcohol, que a mí eso es una de las cosas que más me costó en su día, ¿no? El vinito y tal, que no todos los días hay que beber, cuando se sale que el agua Claro, está muy rica, el cafelito, las infusiones y alternar un poco. Si quieres beberte un vinillo, una cervecita, pero no claro. hace falta tomarte 8 ni todos los fines de Exacto. semana. Eso es. Esa es Encontrar. la esta, ¿no? Porque yo también lo digo, a mí me gusta el vino. Pero ¿qué hago cuando salgo? Primero me pido siempre agua con gas y luego a lo mejor ya me tomo una copa de vino, pero no me tomo 8 vinos, ¿no? O sea, que es que al final es un poco de sentido común. Todo lo que has dicho es que estoy totalmente de acuerdo. No compres aquello que no quieres comer, pues si es que si no quieres que tus niños comen galletas, ¿para qué las compras, no? Al final es sentido común. Que al final es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Como Sí. y pues bueno, Odil, muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer. Fíjate qué charla más fácil. Yo creo que si coges, incluso de todo lo que ha hablado Odil hoy, coges que has hablado de muchas cositas, 5 cositas, esos 5 mínimos, que no hace falta tener, incluso de esos 3 días que ha dicho, que se puede empezar por 10 minutos, 3 días a la semana y después decir, venga, pues mete 20. Empieza por esos mínimos viables que sí puedas cumplir. A lo mejor no hace falta darte una caminata de 2 horas, puedes empezar con media. A lo mejor no puedes subir escalera porque tienes problemas, pero puedes dar esos paseitos tranquila. No sé, busca esos momentos, a lo mejor ese paseíto tomando el sol y ya matas 2 pájaros de un tiro. En fin, Claro, busca esos momentos, pero si tú eso no lo agendas, si no coges, incluso fíjate, tomas ese solito mientras que das ese paseo y mientras que tienes esos 10 minutos de conexión contigo misma, ya tenemos ahí claro, 3. Entonces, exacto. busca, claro, busca esos espacios que es súper importante y para todas esas personas, como yo que me estoy quitando, autoexigente, perfeccionista, que eso es un callo en nuestro sistema nervioso, y lo digo por experiencia, ¿no? Pues intentar mejor hecho que perfecto y la excelencia sí, la mejora constante sí, el perfeccionismo no. Así Exacto, que, bueno, yo creo que se trata de coger 5 cositas y chimpún, como yo digo, y ir ampliando poquito a poco. exacto, exacto. Odil, Vale. muchísimas gracias. Después voy a dejar ahí tu Instagram, que es mis recetas anticáncer. La página web, ay, no lo hemos dicho. Odil tiene que se me olvidaba. Lo de Guapo, lo de la Ah, asociación sí, Guapo, ¿vale? Que creo que es importante, que van, bueno, Odil ha sacado también, ¿no? O colaboras en temas de suplementación sí. y todos los beneficios, parte de los beneficios van dedicados también para el tema del cáncer, ¿no? Todo eso está en tu Sí, página sí, todo web, todo eso lo tienen, sí. Colaboro con Fundación Guapa, que es una fundación para enfermos oncológicos, donde de manera gratuita los enfermos con cáncer pues vienen a hacer ejercicio, nutrición, apoyo psicológico. Y como somos, los pacientes van de manera gratuita, necesitamos pues financiación, así que os animamos a que nos conozcáis, si queréis colaborar, haceros socios o empresas que queréis colaborar. Y luego una forma que también se nos ha ocurrido de al final recaudar dinero es que hemos creado, bueno, yo he creado una línea de suplementación pensando en las necesidades no solo de los enfermos oncológicos, sino cualquier persona que se quiere cuidar un poquito más, complementando ese estilo de vida y entonces parte del dinero lo donamos a la Fundación Guapo para poder seguir creciendo y llegar a toda España, que esa es la idea, que haya una Guapo en toda España. Ahora mismo estamos en Granada, Málaga, Madrid y Elche en breve. Vale, pues para todos los que nos escuchen y si son empresarios y esas cosillas, pues que echen ahí una mano. Y después los libros fundamentales. Tienes un montón de libros, pero
a mí me encantó el último, bueno, hay uno que yo me he El de escuchado hábitos. en audiolibro, el de hábitos que salvarán tu vida, y por supuesto el que siempre ha sido muy famoso, el de mis recetas anticáncer, porque Sí, todo ha ido girando un poco por ahí. Así que bueno, y la página web doctoraodilfernandez.com, que yo después lo voy a dejar todo ahí puesto para que te sigan y compartan. Y muchísimas gracias, Odil, un placer. pues muchas gracias a ti y bueno, nos vemos en breve. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues aquí termina el episodio de hoy, pero tu autocuidado, como ha dicho antes Odil, no termina nunca, da igual la edad. Lo importante es seguir mejorando, avanzando y sobre todo disfrutando de cada pasito del camino hacia ese bienestar integral. Antes de irte, no te olvides de unirte a la comunidad de Magnífica y sobre todo, por último, si te ha gustado este bocadito semanal de inspiración, motivación, puedes dejar una valoración positiva y en la plataforma de podcast que lo escuche y así llegamos a más personas. Gracias por escucharnos y te espero en el próximo bocado.